Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy, que vamos continuando con los Hechos de los Apóstoles, todo este tiempo de Pascua, nos pone uno de los problemas. Acabado ese primer viaje de San Pablo, están en paz, pero lo que había pasado es que muchos paganos se van convirtiendo. Recordemos que esta Antioquía, aunque habían judíos, eso está muy al norte. En aquellos momentos era provincia de Siria, también está allí en lo que sería muy al norte de Israel, es zona más al norte de lo que sería hoy el Líbano, pero ya frontera Líbano con lo que en aquella época era Siria, para llegar a Asia Menor, o sea, casi tocando a Turquía. Y era zona pagana. Habían comunidades judías, sí, pero era zona pagana. Y primero se convierten algunos judíos, después se van convirtiendo también paganos. Y con la mentalidad de Pablo, que entiende muy bien a Jesús, pues entiende que lo importante es ser cristiano, no ser judío. Y así muchos pasan a ser cristianos sin hacerse judíos. Pero claro, vienen los tradicionalistas, hemos de seguir las tradiciones. Jesús es judío, la Virgen es judía, todos los apóstoles son judíos, todos los primeros, nuestros padres son judíos. Nosotros hemos de ser judíos, también cristianos, de Cristo, pero es que Cristo es de los judíos. Esa mentalidad que es seguir las tradiciones, no porque Dios lo mande, sino porque a mí me lo parece. Ese es el problema. Las tradiciones son buenas cuando tienen todo el sentido del mundo y cuando reflejan la fe, cuando son fruto de un momento, de una época, y pierden el sentido. Entonces hay tradiciones pues que no se siguen, y hay tradiciones que si son buenas y tienen sentido hay que seguir. No hemos de ser tradicionalistas, sino seguir la auténtica tradición de la Iglesia, que es diferente, y siguiendo a lo que la Iglesia nos va poniendo. Pero el problema aquí es, no, nosotros tenemos razón. Para salvarse, hay que circuncidarse, hay que hacerse judíos, si no, no te salvas. Pues no. Si no, aquí seríamos todos judíos y ya no hay ninguno aquí que sea judío. Y la idea es muy clara. El único Señor y Salvador es Cristo. Todo el Antiguo Testamento, todo el judaísmo ha sido hecho para preparar los caminos a Cristo y a la salvación universal. Así que no hace falta hacerse judío. Pero empiezan las críticas y más críticas, o los tradicionalistas de judíos, que no puede ser, que esto es hereje, que no y que no. Bueno, y así Bernabé y Pablo, con algunos más, van a Jerusalén a
consultar qué hemos de hacer. ¿Y a quién van a consultar? Pues a los apóstoles, que todavía están vivos. Pues los apóstoles, a ver qué dicen, y se reúnen, dice aquí, al final de esa primera lectura de hoy, porque muchos también allí se ponen duros en Jerusalén. Es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. ¿La ley de Moisés es necesaria? No. Es la ley de Cristo que es necesaria, no la ley de Moisés. Claro, aquí algunos ya se ponen nerviosos. No. Bueno. Y entonces dice, los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Y nos darán la respuesta mañana y pasado. Estos días tendremos viendo este concilio de Jerusalén, pero que es fácil adivinar por dónde va. Cristo es el único Señor y Salvador. No salva el ser judío, salva el ser cristiano. Y de ahí que cada uno de nosotros seamos cristianos y no judíos. Bueno, podría haber algún judío aquí, y que me perdone si hay algún judío cristiano, pero en principio somos cristianos que venimos del paganismo, aunque seguramente entre nosotros muchos habrá que tengamos pues antecesores judíos, o sea, gente en algunas generaciones anteriores o en muchas generaciones que hubieran sido de origen judío, pero nosotros ya no somos judíos, sino de Cristo, cristianos. Pero todo eso lo veremos. El Evangelio de hoy no vale la pena, siempre vale la pena comentarlo, pero quiero decir, es la tercera vez que lo leemos en 10 días. Era el Evangelio del domingo, lo leímos también en un día de cada día la semana pasada, lo volvemos a leer hoy. La vid y los sarmientos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Yo, Cristo, no yo, claro, faltaría más. Cristo es la vid, nosotros somos los sarmientos. Si no estamos inestados en Cristo, unidos a Él, no podemos salvarnos. Si no estamos unidos a Cristo, no podemos dar fruto, y lo que Dios quiere es que demos fruto. El que permanece en Él, en Cristo, es el que da frutos. ¿Cómo se permanece en Cristo? Pues se permanece desde la fe, alimentándose de Él, por medio de su palabra y por medio de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, pero vivida en gracia. Él es el que nos da esa fuerza para ser suyos si nosotros nos unimos a Él. Lo que peor que puede hacer un cristiano es separarse de Cristo. ¿Cómo se separa de Cristo? Muy fácil. Se empieza no escuchando su palabra, no viviendo los sacramentos. Y entonces se convierten en aquello que dicen todo orgullosos. Soy cristiano, no practicante con orgullo. Y yo siempre respondo, entonces eres un no cristiano practicante. Has abandonado a Cristo, ¿cómo te vas a salvar? Es que yo soy muy buena persona, eso no salva. El único que salva es Cristo. Y si quieres dar fruto, has de estar con Él, alimentarte de Él, amarlo, seguirlo y cumplir sus mandamientos. No los de Moisés, lo veremos muy bien los próximos días, sino los de Cristo. Y para eso has de conocer lo que enseña. Y es aquello que ya decían los clásicos, sobre todo San Agustín, pero incluso ya otros también, la ignorancia de Cristo, de las Escrituras, el ignorar la enseñanza es ignorar a Cristo. ¿Cómo te salvarás si solo Él te puede salvar? Pidamos a Dios que nos ilumine siempre, que estemos encajados a Cristo como los sarmientos a la vid, que tomemos de su savia, que es la Eucaristía, y su palabra, que es fuente de salvación para cada uno de nosotros.